Mi papá olvidó colgar el teléfono. Escuché cada palabra. Es hora de sacarlo de esa casa. Sentí un frío en el pecho. Me zumbaban los oídos. No estaban hablando de un inquilino cualquiera. Estaban hablando de mí. Esa casa valía $890,000. Y era la última parte de mi madre que me quedaba. No dije ni una palabra. Esperé. Planifiqué. Y cuando regresó a casa de su viaje de negocios, sonriendo como si nada hubiera cambiado, deslizó la llave en la cerradura. No encajaba. En el umbral de la puerta había un único sobre. Lo abrió y la sonrisa se le borró de la cara. Luego empezó a gritar. Antes de compartir mi historia, me encantaría saber que estás aquí conmigo y que me escuchas. Comenta hola abajo o dime de dónde eres. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, saber que hay alguien ahí marca toda la diferencia. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Si quieres escuchar más historias reales como la mía, historias de traición, justicia y de cómo recuperar tu vida, por favor, suscríbete a este canal. Me ayuda a seguir compartiendo y significa todo para mí saber que a alguien le importa. Mi nombre es Atticus y así fue como recuperé mi hogar. El lunes por la noche a principios de primavera traía esa brisa fresca y benévola que solo Austin parece conocer. Desde la ventana entreabierta de mi sala de estar, podía escuchar risas lejanas de algún lugar de la calle, traídas por el viento desde el parque Zilker. El aroma de la hierba recién cortada y el jazmín en flor se mezclaba con el calor persistente del horno mientras sacaba la última rebanada de pizza sobrante. La casa de Hyde Park se sentía demasiado silenciosa, demasiado quieta. Me senté solo en el sofá, con los pies en los pisos de madera que había instalado con mis propias manos hacía años, y dejé que mis ojos se desviaran hacia el ventanal donde mamá solía leer con una taza de té. Las encimeras de granito de la cocina captaban la luz de la lámpara, las mismas en las que mamá había insistido. Parece luz de sol atrapada en piedra, había dicho. Mi teléfono se iluminó. Papá. Contesté, y la voz de Arlon llegó con ese encanto fácil en el que había crecido confiando. Dijo que estaba en Dallas con Tatum, su nueva esposa, y que las cosas iban bien. Intercambiamos unas cuantas frases, y luego se despidió. Con un, hablamos pronto, hijo. La llamada terminó, o eso creí. La línea permaneció abierta. Escuché un murmullo, una risa ahogada que no era la de Tatum, y luego su voz, más aguda, despojada de toda calidez. Es hora de sacar a Atticus de esa casa. Está desempleado. Es una carga. La voz de Tatum siguió, casual, como si estuviera discutiendo el clima. Ese lugar podría venderse por $890,000 fácil. Suficiente para dar el enganche para el lago Travis. Luego una tercera voz. Reconocí a Damon Bass, el socio de negocios de papá. El mercado está en auge ahora mismo. No le des tiempo a darse cuenta. Algo en mi pecho se quebró. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Miré la foto enmarcada de mamá Lara en la repisa de la chimenea. Su sonrisa amable era como un salvavidas y un cuchillo, todo a la vez. Mi mente se dividió en dos. Una parte de mí quería colgar y gritarle al teléfono. La otra mitad me instaba al silencio. Escucha, aprende. Me recliné, con los ojos todavía fijos en la foto de mamá. Recordé. El 2015. Los dos con botas de trabajo, comiendo fideos instantáneos en cubos volteados mientras construíamos este lugar. Su voz. Cálida pero firme. Está a tu nombre. No dejes que nadie te lo quite. Los papeles eran claros. La casa era mía. El testamento de mamá se había asegurado de ello. Le había pagado a papá una deuda de $50,000 cuando su negocio quebró en 2023, arreglé su coche por otros
$3,000 y le abrí mi puerta a él y a Tatum por unos meses después de su boda. Los meses se habían convertido en años. Mi mano se apretó alrededor de mi teléfono. No le devolví la llamada. No. Lo confronté. En cambio, abrí mi aplicación de notas y escribí: si quieren la casa, tendrán que leer mi carta primero. El juego había cambiado. Ya no era el hijo tranquilo y obediente. Ahora yo tenía el control, y jugaría esto en silencio. La foto de mamá parecía observarme, el ventanal enmarcando su memoria como una advertencia. La línea abierta en mi teléfono susurraba la verdad que no había querido escuchar, y supe exactamente lo que tenía que hacer. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre el parque Zilker, dorando los bordes de la hierba mientras caminaba por el sendero familiar. Un músico callejero rasgueaba una guitarra desgastada bajo los robles, y por un momento volví a tener 12 años. Sosteniendo la mano de mamá mientras me llevaba a los conciertos semanales al aire libre. Esas tardes habían sido simples: música, mantas de picnic y la sensación de que la familia significaba seguridad. Pero la seguridad tenía una forma de erosionarse. Mis pensamientos se desviaron hacia 2015. Mamá y yo vivíamos con poco, comiendo fideos instantáneos durante semanas mientras ahorrábamos para los materiales para construir la casa. Instalé los pisos de madera yo mismo, con las rodillas adoloridas durante días. Ella eligió las encimeras de granito, con vetas de oro pálido a través del gris, como luz de sol atrapada. Luego llegó 2023. El negocio de papá colapsó, y saqué $50,000 de mis ahorros para saldar sus deudas. Cuando la transmisión de su BMW falló, pagué $3,000 para arreglarla. Cuando él y Tatum se casaron, les ofrecí mi habitación de invitados, solo hasta que encontraran un lugar. Nunca se fueron. Para cuando regresé a casa desde el parque, mi mente estaba tranquila. Bajé la caja de cedro del estante superior de mi armario, la que mamá había etiquetado con su cuidadosa caligrafía: casa y testamento. Dentro estaban las escrituras, los documentos de la herencia, los contratos de construcción. Todos tenían mi nombre, no el suyo. Necesitaba más que documentos. Necesitaba claridad. Llamé a Jonah Lee, uno de los amigos más antiguos de papá. ¿Papá te dijo algo sobre vender mi casa?, pregunté. Jonah vaciló. Mencionó el lago Travis una o dos veces, pero pensé que estaba bromeando. Pude oír la incertidumbre en su tono, pero había algo más. La forma en que la gente habla cuando sabe más de lo que dice. Más tarde, hurgando en las viejas carpetas de mamá, encontré una pequeña grabadora digital metida en un sobre. Presioné reproducir. Su voz llenó la habitación. Cálida pero con un borde de advertencia. Si llega el día en que tu padre pida demasiado, no te avergüences de decir que no. Me golpeó como un mandamiento. Llamé a Jonah de nuevo, presionando más. Fue entonces cuando me dijo que papá se había jactado con algunos amigos de que solo tomaría un par de semanas sacar a Tecus y que los compradores ya habían dado un anticipo, así que el reloj ya había empezado a correr. Me senté en la encimera de la cocina, mirando las vetas de oro en el granito y escribí una nueva línea en mis notas. Sin discusiones. Actúa legalmente. Actúa rápido. Actúa en silencio. Mamá me había enseñado a construir un hogar. Ahora me estaba enseñando a defenderlo, incluso del hombre que una vez había ayudado a criarme. El ventanal enmarcaba la luz de la mañana. Pero yo solo veía la sombra de lo que se avecinaba, y estaría preparado. A última hora de la tarde, South Congress estaba en pleno apogeo. La música se escapaba de las puertas abiertas, los frenos de los autobuses suspiraban, el sol se deslizaba por las fachadas de ladrillo de las viejas tiendas. Me abrí paso a través del ruido y me metí en Bruce and Views el tiempo suficiente para tomar un café, luego crucé hacia él estrecho ascensor que me llevó a la oficina de Reed Fisher.
La sala de espera olía a cuero y al calor de la fotocopiadora. La puerta de Reed estaba entreabierta. Me hizo una seña para que entrara. No perdió el tiempo. Le presenté los archivos, el testamento, la escritura, el contrato de construcción con mi nombre en cada página. Él examinó la parte superior de los documentos, deteniéndose. Solo para rodear un número de archivo con un bolígrafo. Es tuyo, dijo, encontrando mi mirada por encima del papeleo. Propietario único. Tu padre no tiene ninguna base legal para vender, desalojar o grabarla. Si lo intenta, se topará con un muro. Un muro era bueno, pero un plan era mejor. Reed se reclinó, con los dedos entrelazados. Voy a hacer algunas recomendaciones. Primero, cambia las cerraduras si te sientes inseguro o si crees que alguien podría actuar sin tu consentimiento. Segundo, evita cualquier confrontación. Pon todo por escrito. Tercero, si decides vender, tú diriges el proceso. Tú eliges a la gente y las ganancias se depositan en una cuenta que sea solo tuya. Su certeza me tranquilizó de una manera que el sueño no había logrado en meses. Asentí, doblé los papeles de nuevo en su sobre y le hice la pregunta que pesaba en mi garganta. ¿Y si amenazan con echarme? Él deslizó una tarjeta de visita. A través del escritorio. Llámame y documenta todo. Fechas, horas, palabras. Procede de forma impecable. Afuera, la calle se sentía más ruidosa, más brillante, un poco menos amigable. Llevé mi café a una mesa en la esquina y abrí las notas en mi teléfono. Escribí un título y lo dejé en negrita en la parte superior. La regla del silencio. Sin discusiones. Sin explicaciones. Anótalo todo. Muévete rápido. Debajo de eso, esbocé el trabajo como tareas en un sprint: encontrar un agente, fijar precio, programar inspección, cambiar cerraduras. Añadir cámaras, alquilar un almacén, abrir una nueva cuenta bancaria, contratar mudanzas. Casi podía oír la voz de mamá animándome, no con dureza, sino con firmeza, como si tuviera su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia un camino mejor. El anochecer cayó mientras conducía a casa, una cálida mancha de color sobre Mopat. La casa me recibió con su silencio familiar. Dejé el sobre en la isla de la cocina y estaba a medio camino del fregadero cuando vi la tableta. El iPad de Tatum estaba boca arriba junto al frutero. Su pantalla estaba encendida, la aplicación de correo abierta en un borrador que decía, borrador de anuncio de IDPARK. No toqué la pantalla. No necesitaba hacerlo. Las primeras líneas eran lo suficientemente grandes para leerlas: 3 dormitorios, 2 baños y medio, pisos de madera, ventanal, encimeras de granito, construido en 2015. Había miniaturas de fotos de muestra de decoración y una línea en la parte inferior en gris: Damon tiene un comprador rápido. El calor me subió por la nuca. Me aparté de la tableta y miré fijamente la ventana oscura sobre el fregadero hasta que mi reflejo se estabilizó. El anuncio no era un plan. Era un cronograma. Retrocedí, con cuidado de no rozar el cristal, y saqué mi teléfono de nuevo. En las notas, bajo la regla del silencio, añadí un subtítulo: presión de tiempo. Luego escribí lo que el borrador ya me había dicho: se están moviendo ahora. Llevé el sobre al dormitorio, lo deslicé bajo un cajón con llave y abrí de nuevo la caja de cedro de mamá para volver a revisar las copias. Cada página que tocaba se sentía como un punto de apoyo. El siguiente punto era el dinero. Busqué el número de David Morrison, un gerente de banco que conocía y que trataba a la gente como si fueran más que números de cuenta. Contestó al segundo timbre. Atticus, ha pasado un tiempo. Necesito una cuenta nueva, le dije. Separada, sin direcciones vinculadas. Me gustaría abrirla. ¿Mañana? Podemos hacerlo, dijo.
Le pondremos notas de privacidad. Pasa por la mañana. Por la tarde, dije, pensando en lo que tenía que pasar primero. Llamaré antes de ir. Cuando colgué, la cocina parecía diferente. No hostil, simplemente ya no era un lugar para quedarse. Tomé un bolígrafo del cajón de los trastos y escribí la regla del silencio en la parte superior de una hoja de papel limpia. Luego, enumeré los pasos de nuevo, de la manera en que necesitaba verlos, con tinta sobre papel. Doblé esa página y la guardé en mi cartera. Lo último que hice fue enviar un mensaje de texto a un agente. Un amigo de un amigo había mencionado a Blanc Connor meses atrás, alguien que conocía Hyde Park como un tablero de ajedrez. Encontré el número y escribí, podemos vernos por la mañana para tomar un café cerca de South Congress. Quiero hablar sobre la venta. Precio objetivo, $890,000. En efectivo si es posible, en 10 días. Respondió antes de que pudiera dejar el teléfono. 8 a.m. Bruce and Views. Allí estaré. Lavé mi taza de café y la puse boca abajo para que se secara, como solía hacer mamá, con los bordes perfectamente alineados. Revisé el pestillo del ventanal. Y el cerrojo, caminé por el pasillo y me detuve frente a su foto antes de apagar la luz. En algún lugar de Dallas, la gente estaba haciendo planes alrededor de una mesa de cocina que no era suya, en una casa que nunca poseerían. Aquí, en la quietud que yo protegía, yo hacía los míos. La línea de mi teléfono se había cortado hacía horas. Pero sentía como si todavía estuviera zumbando en el aire. La escuché y dormí con los zapatos junto a la puerta. Llegué a Bruce and Views 10 minutos antes y me senté junto a la ventana delantera, donde el sol calentaba la mesa. El barista preparaba cafés con un ritmo rápido. Las computadoras portátiles se abrían y cerraban de golpe. Ciclistas entraban y salían, dejando rastros de la suciedad de la carretera en el suelo. Blanc entró puntualmente, alto y alerta, con una chaqueta azul marino sobre una camiseta que decía que pertenecía tanto a una sala de juntas como a un garaje. Debe ser Atticus. Su apretón de manos era seco y seguro. Dime exactamente qué quieres. Quiero vender rápido, dije. Sin dramas. En efectivo sí. Podemos. 10 días. El precio es de $890,000. Él no parpadeó. Hyde Park, ¿verdad? Las casas no se quedan mucho tiempo ahí. Tengo a alguien buscando en esa zona, dinero de tecnología, papeles en regla, paga a tiempo. Necesitaremos fotos hoy. Inspección en 48 horas. Si el comprador es quien creo que es, podríamos estar firmando un contrato para finales de semana. Sonaba como un plan hecho para la versión de mí que necesitaba ser. Asentí. Manténlo en secreto. No quiero que haya rumores en el vecindario. Ni carteles. Por supuesto. Tecleó notas en su teléfono y luego levantó la vista. ¿Te importa si pregunto? ¿Por qué la prisa? Simplemente es el momento, dije. Pareció entender ese límite y no insistió. Por un momento, la ventana parpadeó con un recuerdo. 2015, mamá y yo en esta misma calle después de una compra de suministros, comiendo tacos en la acera con serrín en el pelo. Ella había señalado hacia el norte con la barbilla y había dicho, Hyde Park está a punto de despegar. ¿Construiste en el lugar correcto? Yo me había reído, diciéndole que había elegido el lote porque a ella le gustaba el nogal del patio. Ella se había encogido de hombros. Si alguna vez tienes que empezar de nuevo, esta casa puede ser tu pista de despegue. De vuelta en el presente, Blanc se desplazó por sus contactos. Algo curioso, dijo. La semana pasada, un tipo me llamó preguntando por un lugar que sonaba muy parecido al tuyo. Afirmó que era de sus parientes, que necesitaban venderlo rápidamente. Se llamaba Damon. Me miró,
midiendo mi reacción. Damon. Vas. Sentí que mi mandíbula se tensaba, como cuando te preparas para una tormenta. Conozco el nombre, dije y lo escribí en mi libreta de bolsillo. De todos modos, luego cerré la libreta como si acabara de poner una tapa a algo caliente. ¿Las fotos esta tarde te vienen bien?, preguntó. Sí. Programaré una visita con el comprador para pasado mañana, dijo. Te enviaré un mensaje con la hora. Mantendremos las huellas de todos. ¿Ligeras? Cuando nos levantamos para irnos, sentí que el suelo se inclinaba hacia el impulso. Afuera, South Congress traqueteaba con autobuses y patinetes. Llamé a Jonah desde la acera porque quería saber cuán rápido se movían los rumores. Voy a vender. Dije. Quería que lo supieras por mí. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para imaginarme dónde estaba. Tal vez en su camioneta. Tal vez en el banco fuera de la ferretería que tanto le gustaba. ¿Estás seguro?, preguntó. Es un gran paso. Estoy seguro. Exhaló un sonido cansado. Tu padre vuelve antes de lo previsto. Podría ser esta noche. Mencionó que terminaría antes en Dallas. No sé qué está pensando. Pero parecía urgente. La palabra cayó como una advertencia. Las listas de verificación en mi cabeza se reorganizaron con un chasquido. Cerraduras que deberían haberse cambiado ayer. Cajas que ya deberían estar en una carretilla. Le di las gracias a Jonah y terminé la llamada. En la esquina, una guitarra amplificada perseguía una melodía que no terminaba de asentarse, como si la ciudad se estuviera afinando para un espectáculo que no había anunciado. Me moví rápido. En casa, abrí el cajón de la cocina y saqué la hoja escrita con la etiqueta a la regla. Del silencio, alisándola sobre la encimera como si fuera un mapa. Encontrar un agente. ¿Hecho? Fijar precio. ¿Hecho? Programar. Inspección. En marcha. Eso dejaba los límites duros. Cerraduras, cámaras, almacén, banco. La casa me observaba mientras empacaba sus habitaciones, absorbiendo cada decisión sin comentarios. Recogí las cosas que eran mías y, con igual cuidado, las cosas que no lo eran, los trajes de papá, las cajas de decoración de temporada de Tatum, los certificados enmarcados que él nunca había colgado. Las etiqueté. Las apilé junto a la puerta. Se sentía como un triaje. Esto se queda, eso se va. Esto es historia con una llave adjunta. El iPad seguía donde había estado anoche, dormido ahora, tan inofensivo como cualquier espejo negro. Lo cubrí con un paño de cocina antes de salir de la habitación. De vuelta en la sala de estar, coloqué la foto de mamá en la repisa de la chimenea y me alejé como para comprobar que el marco estaba recto. Lo estaba. El ventanal lanzaba rectángulos de luz de la mañana tardía sobre el suelo de madera. Sentía el pecho apretado, pero mis manos estaban firmes. Saqué mi teléfono y abrí un nuevo mensaje. Eddie, soy Attecuscan. ¿Puedes venir esta tarde a cambiar las cerraduras de la puerta principal, la trasera y la del garaje? La respuesta llegó rápido. ¿Puedo estar allí a las 3? Perfecto. Miré el reloj y luego la lista en mi cartera. Todavía había tiempo para alquilar un almacén. Todavía tiempo para llamar a David para confirmar la nueva cuenta. Todavía tiempo para mantener cada paso dentro de los límites de la ley. Volví a colocar la foto de mamá donde pertenecía y enderecé los hombros. La primera pieza se había movido. El tablero era mío para jugar. La luz de la tarde se derramaba a través del ventanal, calentando el suelo de madera que yo mismo había lijado una década antes. Apenas había tenido tiempo de dejar mi bolso cuando la furgoneta abollada de Eddie Malone se detuvo. Subió los escalones del porche con una caja de herrajes bajo un brazo y una sonrisa que llevaba más
años que su rostro arrugado. Alguien quería este lugar bien cerrado, dijo, dando al cerrojo un tirón de prueba. Sus cejas se arquearon. Quienquiera que haya puesto esto sabía lo que hacía. No es trabajo de aficionado. Cámbialo todo, le dije. Delante, detrás, garaje, nuevos códigos. Llaves físicas, sin copias en ningún otro lugar. Él silbó bajo, se puso a trabajar y para. Cuando terminó, el aire olía ligeramente a aceite y metal frío. Me entregó un pequeño sobre. Todas las llaves contabilizadas. Ahora eres el único que las tiene. Manténlo así. Conduje directamente a Austin Story. La oficina con luces fluorescentes olía a cartón y a limpiador de limón. La mujer detrás del mostrador. Apenas levantó la vista mientras yo firmaba el contrato de alquiler de una unidad lo suficientemente grande como para guardar cada mueble que no me pertenecía. Caminé por el espacio vacío, la puerta de metal traqueteando en su marco, e imaginé el eco de la voz de mi padre rebotando en las paredes desnudas. De vuelta en casa, empecé en la cocina, sacando metódicamente sus platos, aparatos y utensilios de cocina de los armarios. Fue entonces cuando lo vi, un sobre junto a la cafetera, aún sin sellar. El logo del banco me miraba desde la esquina, preaprobación de préstamo, propiedad en el lago Travis. Bajo las líneas impresas y la tinta negra y nítida, había dos nombres, Arlon Khan y Tatum Reed. El pulso me latía con fuerza en la garganta. Ya. Habían acudido a un prestamista, y mi casa, la casa de mi madre, era la garante silenciosa. Lo dejé a un lado y conduje hasta la tienda de electrónica, regresando con dos cámaras, una para la puerta principal y otra para la cocina. La luz del ventanal se desvaneció hasta volverse dorada mientras montaba la unidad de la cocina en lo alto de una esquina, lo suficientemente escondida en las sombras para no ser notada. Un pin de prueba iluminó mi teléfono. La transmisión era nítida. El micrófono claro. Más tarde, sentado en mi escritorio, mi correo electrónico volvió a sonar. La dirección era desconocida, el asunto en blanco. El mensaje decía, Attecus, ¿no? Se detendrán. No confíes en nadie, ni siquiera en Jonah. Sin firma, sin ninguna pista de quién lo había enviado. Me recliné, dejando que las palabras se asentaran en el silencio. Las paredes se sentían más cercanas de alguna manera. Había más de un juego en marcha aquí, y ya no estaba seguro de cuántos jugadores había en el tablero. Las nuevas cerraduras hicieron clic detrás de mí mientras activaba el sistema de seguridad para la noche. Mañana el inversor recorrería estas habitaciones y las cámaras comenzarían a grabar cada sombra. Me dije a mí mismo que estaba listo. La luz de la mañana se abrió paso limpiamente a través de las encimeras de granito y yo moví un paño en círculos lentos sobre una leve marca de agua hasta que desapareció. El aire se sentía cortante, cargado como el espacio antes de una tormenta de verano. Blan llegó primero. Impecable con una chaqueta azul marino, el tipo de hombre que podría vender una casa solo con su sonrisa. Trajo a Michael Trent, un hombre tranquilo y muy observador con vaqueros y una camisa de botones pálida. La mirada de Michael se detuvo en el ventanal, en la veta de los suelos de madera. Has mantenido el carácter, dijo, y yo asentí una vez, manteniendo mis palabras al mínimo. Se movieron por las habitaciones, Blan narrando las características, Michael absorbiendo cada detalle. Estábamos a mitad de camino. En el pasillo de arriba cuando sonó el timbre. Jonah estaba allí, con una media sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Estaba en el vecindario, dijo. Su mirada se deslizó más allá de mí, hacia la carpeta de Blan y el extraño que recorría la casa. ¿Entró? Cuando no me moví para bloquearlo, su presencia alterando el aire como una corriente repentina. En el garaje, Michael examinó el cableado mientras mi teléfono vibraba. Un mensaje de texto de un número desconocido. Llegarán a casa. Antes de lo que crees. Esta noche.
La redacción concisa, la falta de puntuación, coincidía con el correo electrónico de hace 2 noches. Para cuando Michael regresó a la cocina, estaba listo para actuar. La quiero, dijo. Pongamos algo por escrito ahora. Blan sacó un acuerdo breve, prometiendo vender en efectivo en 10 días, con los fondos transferidos a la cuenta que yo había abierto 2 días antes. Me dio el más leve asentimiento, y firmé, el bolígrafo arañando el papel. Como un veredicto silencioso. Jonah estaba de pie cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos, observando con la quietud de alguien que era a la vez testigo y mensajero. No lo miré cuando le devolví las páginas firmadas a Blan. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y saqué mi teléfono. La transmisión de la cámara de la cocina mostraba la luz del sol entrando sobre las encimeras vacías. Una imagen de calma que contradecía la tormenta que se acercaba. Esta noche, volverían a entrar en esta casa, creyendo que todavía tenían las riendas. Metí el teléfono en el bolsillo y murmuré a la habitación vacía. Veremos. ¿Quién tiene el control? A media tarde, el aire en Hyde Park estaba denso por el calor de agosto, de ese que se pega a la camisa y ralentiza cada movimiento. Alquilé un pequeño camión de mudanzas en un lote cerca de Airport Boulevard, su interior oliendo ligeramente a aceite y polvo. En la entrada, comencé a sacar cada rastro de Arlon y Tatum, ropa en portatrajes, fotografías enmarcadas de lugares en los que nunca había estado, y utensilios de cocina desiguales que habían insistido en guardar aquí. Lo clasifiqué todo en montones ordenados, ropa a la izquierda, papeles y cajas de archivo, piezas decorativas envueltas en sábanas viejas. Con cada objeto sentía como si estuviera despojando una capa de historia de las paredes. No mi historia, solo el residuo de la suya. A mitad de camino, la señora Arlo, de la casa de enfrente, apareció al final de la entrada, apoyada en su bastón. ¿Tú? ¿Padre sabe que estás haciendo esto?, preguntó. Mantuve mi voz tranquila. Lo sabrá. Ella vaciló, luego bajó la voz. Vi a Tatum aquí la semana pasada con Damon. Estaban midiendo junto a la valla. Sus palabras me golpearon como una mano fría en la nuca. Medir significaba planes. Y serios. Cuando paré en casa entre viajes, el registro de la cámara de la cocina mostraba un vacío de 5 minutos más temprano ese día. Sin imágenes, sin audio. Yo no había estado en casa durante ese tiempo. Todo estaba en su lugar, pero la interrupción fue suficiente para decirme que alguien había estado dentro. Al anochecer, sonó mi teléfono. David Morrison. Del banco. Ha habido una solicitud para verificar la propiedad de tu inmueble, dijo. De un tal Damon Bass. Nos negamos, pero deberías saber que están buscando un ángulo. Minutos después, llegó otro correo electrónico de la misma dirección anónima. Que antes no estés en la casa cuando lleguen. Observa desde la distancia. Cuando la última carga estaba cerrada dentro de la unidad en Austin Story, había tomado mi decisión. Esta noche, estaría en Sunset Manor sin nada entre ellos y yo, salvo 2 lentes y una conexión a internet estable. Se sentía como apretar una soga alrededor de algo que me había combatido durante años. Solo esperaba que el nudo aguantara. Antes de irme, coloqué un único sobre en el centro de la mesa de la cocina, enfoqué la cámara directamente hacia él y salí sin mirar atrás. La noche se asentó sobre la ciudad en tonos de azul y ámbar. Me senté en mi nuevo apartamento en Sunset Manor, con la computadora portátil abierta. Ambas transmisiones de cámara en vivo. Una pantalla mostraba el porche delantero, bañado por el resplandor de la farola. La otra enmarcaba la mesa de la cocina y su solitario sobre. A mi lado, una botella del Burdeos de 2018 de mi madre esperaba sin abrir. El sacacorchos apoyado en la etiqueta. A las 9:14 de la noche, la cámara delantera captó los faros de un coche de transporte compartido alejándose. Arlon y Tatum aparecieron, cada uno arrastrando una maleta. Arlon parecía
recién quemado por el sol, sonriendo como si la propia casa le fuera a dar la bienvenida. Tatum llevaba una falda y una chaqueta a medida. Su expresión ya tensa. Arlon probó su llave primero. Nada. Luego él. Código, tampoco nada. Su sonrisa vaciló. Desde el audio, la voz de Tatum resonó. Bruscamente. Cuando cambiaste las cerraduras. Arlon negó con la cabeza. Imposible. Esta es mi casa. Salieron del encuadre y segundos después la transmisión de la cocina se iluminó cuando Tatum se coló por la ventana trasera, enganchando su falda en el pestillo. Aterrizó, se enderezó y vio el sobre. Arlon se unió a ella momentos después. El micrófono captó el sonido del papel rasgándose. Mi voz, impresa. Habló por mí, Arlon, Tatum. Escuché todo vuestro plan para deshaceros de mí. Esta casa ha sido vendida por $890,000. Los fondos son míos. Vuestras pertenencias están en la unidad 204 en Austin Story. El código está adjunto. Me llamasteis una carga. Considerad esto vuestra lección. Attecus. La voz de Arlon se elevó en un grito crudo. $890,000. Tatum se giró hacia él. El lago Travis se ha esfumado. Damon está sin trabajo y tú. ¿Creíste que él podría manejar esto? Arlon se quedó helado. ¿Qué quieres decir con que estás sin trabajo? No lo sabías, dijo ella, casi riendo. Las grietas en su alianza se ensancharon, el aire entre ellos, afilado como el cristal. Entonces Arlon, paseando, soltó, todo fue por ese préstamo. Iba a usar esta casa como garantía, y luego venderla después. Me recliné en mi silla, dejando que la confesión se empapara en el archivo de audio ahora guardado en mi cuenta en la nube. Era más que emoción. Era una prueba. En la transmisión de la cocina, se hundieron en el viejo sofá que mi madre había elegido, con los rostros apartados el uno del otro, el sobre flácido en la mano de Arlon. La habitación parecía más pequeña a su alrededor. Alcancé el Burdeos, serví una medida en la copa y la levanté hacia el resplandor de la pantalla. No era una victoria como la había imaginado una vez, pero era justicia suficiente por ahora. Cuando la copa estaba medio vacía, cerré la computadora portátil, la imagen de ellos derrumbándose en silencio, desvaneciéndose en la oscuridad. Fin del primer asalto, dije en voz baja, y el apartamento contuvo las palabras como una promesa. La luz de la mañana en Sunset Manor tenía una calidad limpia, casi frágil, derramándose sobre la pequeña mesa del comedor donde mi computadora portátil estaba abierta. Reproduje las imágenes de la noche anterior, aislando 3 clips y guardándolos en una unidad protegida, Arlon y Tatum. Sin poder abrir la puerta, la discusión que expuso el desempleo de Damon y la admisión de Arlon sobre el préstamo y el uso de la casa como garantía. Redacté un breve correo electrónico a Reed Fisher, mi abogado, adjuntando los archivos. Úsalos solo si amenazan con acciones legales o intentan difamarme. Su respuesta llegó en minutos. Con esto, no pueden ganar nada en los tribunales. El número de Arlon apareció en mi teléfono 2 veces antes del mediodía. El primer mensaje de voz llegó agudo y venenoso. Te arrepentirás de esto. Horas después, su tono se había suavizado. Solo quiero hablar. No respondí. El silencio era mi única moneda ahora, y tenía la intención de conservarla. A media tarde, el nombre de Jonah apareció en mi pantalla con un mensaje. Les dije que no se metieran contigo. Siento no haber intervenido antes. Lo dejé sin leer, una elección tan deliberada como cualquier palabra hablada. En Austin Story, inspeccioné su unidad, revisando las pilas de cajas y muebles, y luego añadí mi propio candado a la puerta enrollable. Más tarde, envié a Arlon y Tatum un mensaje de texto de una sola
Línea, la dirección, el número de la unidad y el código. Nada más. Esa noche, llegó un correo electrónico del remitente anónimo. Corto, final. Intentarán encontrar una forma de volver a entrar. No dejes que sepan dónde vives. Mantén tu distancia. La redacción me trajo un recuerdo de mis antiguos días en la startup, pero dejé pasar el pensamiento. Algunas cosas no necesitaban ser desenmascaradas. Todo estaba en su lugar. Evidencia asegurada, finanzas intocables. El camino de salida sellado. No estaba interesado en mediaciones o segundas oportunidades. La línea estaba trazada. Cerré la computadora portátil, envolví mis manos alrededor de una taza de café y miré más allá de las delgadas cortinas blancas. Ahora, le dije a la habitación silenciosa, este es el verdadero comienzo. Una semana después de la venta de la casa, mi apartamento había adquirido una sensación de permanencia, ordenado, sobrio, la luz del sol cayendo sobre mi escritorio, donde los bocetos para la interfaz de una nueva aplicación llenaban la pantalla. El zumbido del tráfico en la calle de abajo era más suave aquí, como si la ciudad estuviera contenta de respirar sin entrometerse. Mi mañana comenzaba con un paseo por el Parque Zilker, los senderos llenos de corredores, el sonido distante de una banda ensayando en algún lugar a la sombra. Para el mediodía, me detenía en Bruce and Views, donde Siena, detrás del mostrador, me saludaba por mi nombre y preguntaba, lo de siempre. Yo asentía, y el ritual se instalaba en mi día como un ancla. El trabajo que había aceptado, un contrato como freelance para una pequeña startup de Austin, era ligero en comparación con mi antiguo horario, pero era solo mío. Sin cuentas compartidas, sin socios silenciosos. A mitad de semana, Jonah volvió a enviar un mensaje de texto. Están alquilando un lugar a corto plazo. Acuerdo del lago Travis se vino abajo. Damon se fue de la ciudad. El mensaje no llevaba disculpas, ni acusaciones, solo hechos escuetos. Ese viernes, caminando por South Congress, vi a Arlon al otro lado de la calle. Estaba de pie frente a un escaparate, con las manos en los bolsillos. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, lo suficiente para registrar el reconocimiento, pero no lo suficiente para acercarnos. Intercambiamos un solo asentimiento y seguimos adelante. Esa noche, descorché el Burdeos de 2018, serví una copa y coloqué la fotografía de mi madre sobre la mesa. Hice lo correcto, le dije. Las palabras aterrizaron sin la emoción del triunfo, solo con la firmeza de saber que los límites se habían mantenido. Me sentía más ligero, no porque hubiera ganado, sino porque la amenaza a mi hogar, a mis finanzas, a mi paz mental había desaparecido. La libertad no gritaba, simplemente existía. El Burdeos marcó el final del viejo capítulo. Los senderos matutinos de Zilker marcaron el comienzo del nuevo. El café, los paseos, la lenta construcción de una vida que era mía. Cada uno era una declaración silenciosa de que no iba a volver atrás. Algunas lecciones se quedan contigo. La codicia puede deshacer una familia, pero la autosuficiencia y los límites claros pueden mantenerte íntegro. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es el silencio lo que perdure. Cerré mi computadora portátil, salí al balcón y miré las luces de Austin parpadeando contra la noche. Una nueva vida, le dije al horizonte. Escrita por mí. Esa noche, después de que la última caja hubiera sido empujada a un rincón de mi nuevo lugar, me paré junto a la ventana y observé las luces de Austin parpadear contra él. Cielo oscuro. La ciudad parecía viva, pero de una manera que no me presionaba. Respiraba a mi alrededor, no sobre mí. Por primera vez en meses, quizás años, sentí el pecho ligero. No había pasos por el pasillo que me pusieran tenso. No había susurros en otra habitación que no podía oír del todo, pero que sabía que eran sobre mí. Ningún recuento silencioso de cada mirada, cada puerta cerrada con llave,
cada objeto perdido accidentalmente. Solo yo, el zumbido del refrigerador y una taza de café enfriándose en mis manos. Cuando miro hacia atrás a todo lo que sucedió, ahora puedo ver que las señales habían estado allí durante mucho tiempo. Simplemente no quería creerlas. A veces, las personas que más amas son las que afilan el cuchillo mientras te sonríen a la cara. Solía pensar que podía arreglarlo, que tal vez si trabajaba más duro, daba más. Me mantenía más callado, podría hacer que vieran mi valor. Pero la verdad es que las personas que miden tu valor solo en lo que puedes darles nunca se quedarán sin formas de tomar. Lo más difícil que aprendí no fue cómo establecer límites. Fue aprender a mantenerlos incluso cuando dolía. Alejarme de mi padre no fue un paso limpio y orgulloso. Fue lento, tembloroso y lleno de momentos en los que quería volver atrás solo para escucharle decir una palabra amable. Pero no lo hice. Y por eso puedo estar aquí ahora, en un lugar que es mío, sin deberle mi paz mental a nadie más. Si hay algo que mi historia puede darte, es esto: presta atención a las pequeñas fracturas antes de que se conviertan en fallas geológicas. No esperes a que alguien te acorrale para recordar que puedes irte. Tu seguridad, tu dignidad, tu cordura valen más que cualquier propiedad, cualquier relación, cualquier promesa de amor que venga con condiciones. Y. Si crees que no puedes empezar de nuevo, te prometo que puedes. Aprendí que la justicia no siempre significa arrastrar a alguien a los tribunales o ganar una victoria ruidosa. A veces es tan silenciosa como cerrar la puerta por última vez y entrar en una vida donde ellos no tienen llaves. Está en saber que todavía tienes tu nombre, tu autorrespeto y la verdad, y que no necesitas que ellos lo reconozcan para que importe. No. Estoy aquí para decirte que fue fácil. Perdí más que una casa. Perdí una versión de mí mismo que todavía creía que cada problema podía resolverse con más paciencia, más lealtad, más comprensión. Perdí la ilusión de que la familia es siempre un lugar seguro. Pero también encontré algo que lo compensa todo: la certeza de que mi vida es mía, y nunca más se la entregaré a alguien que me ve como un obstáculo en lugar de una persona. Si has estado en un lugar como este, si has tenido que enfrentarte a alguien a quien pensabas que nunca tendrías que combatir, no estás solo. Y si todavía estás ahí, preguntándote si vale la pena dar ese primer paso para salir, te digo que sí, lo vale. Incluso si es complicado, incluso si significa renunciar a la disculpa que nunca recibirás. Antes de irme, quiero agradecerte por escucharme. Historias como esta no son fáciles de contar. Pero saber que alguien ahí fuera podría escucharla y sentirse menos solo marca toda la diferencia. Si sentiste algo en mis palabras, si te recordaron tu propia fuerza o te dieron el empujón para protegerte, espero que te suscribas a mi canal. No porque los números importen, sino porque quizás un día necesites otro recordatorio, otra historia que te diga que está bien elegirte a ti mismo. Pulsa ese botón de suscripción y quédate conmigo. Aquí construyamos un lugar donde historias como las nuestras no se susurren en secreto, sino que se digan en voz alta sin vergüenza. Donde las personas que han pasado por tormentas puedan unirse y decir: logramos salir. Este no es solo el final de mi historia. Es el comienzo del próximo capítulo. Y quizás, si estás listo, pueda ser el comienzo del tuyo.